Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos en la 33ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso de razonamiento verbal. Bueno, ya habíamos avanzado en lo que es lectura crítica y el día de hoy vamos a hacer pues lectura crítica 2, punto de discrepancia, ¿no? En la cual, pues, jóvenes, tenemos que recordar sobre la lectura crítica que es muy fundamental para poder desarrollar. Hemos hecho comprensión de lectura a nivel literal, implícita, ¿no? En lo que es también referencial, implícito referencial, literal o explícita, ¿no? Y también una literatura crítica que se debe formar en ustedes. Entonces todo eso ya sabe, ¿no? Pero hoy también vamos a hacer como modo de reforzamiento lo que es la lectura crítica. ¿Para qué sirve la lectura crítica? Voy a reiterar, la lectura crítica, pues jóvenes, es desarrollar la capacidad de valoración y emisión de juicios a través de los ejercicios de comprensión crítica. Es dar juicios de valoración a través de la lectura crítica, jóvenes. Ejercitar el descubrimiento de mensajes implícitos en la práctica de la lectura crítica. Cuando decimos mensajes implícitos, es que en el texto hay mensajes, hay datos que nos dan o nos llevan a una hipótesis o a una conclusión. O sea, hay mensajes que no son expresados directamente, sino indirectamente. Y que nosotros, con los conocimientos previos que tenemos, más los datos de la lectura, ¿no? Vamos a sacar una nueva hipótesis. Esa es una lectura pues implícita. ¿Qué otro objetivo más tenemos? Por ejemplo, otro objetivo es practicar el análisis de las intenciones comunicativas de los autores en el proceso de la comprensión crítica. Entonces, jóvenes, hoy vamos a hacer comprensión de lectura nivel crítico 2. Vayamos pues. A ver, nuevamente empecemos por una definición etimológica. La palabra crítica, jóvenes, proviene del latín criticus y este es del griego, pues, no, de criticar. Esta palabra se refiere a analizar, valorar o juzgar. Entonces vamos a analizar qué cosa, un pensamiento, vamos a juzgar una idea o valorar una opinión. Ahí está, pues. Entonces, a eso vendría a ser, jóvenes, una comprensión de lectura a nivel crítico. Ahora, un poco de definición para poder entender lo que es la lectura de nivel crítico. La lectura crítico, pues, jóvenes, es un ejercicio de valoración, de interpretación y de forma de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos. O sea, ustedes al momento de tener sus propios juicios, porque cada uno tenemos nuestros propios juicios creados, vamos a interpretar. Con esos juicios que nosotros nos hemos formado, vamos a interpretar un texto con los conocimientos obviamente previos que nosotros tengamos, jóvenes, con respuestas subjetivas, pues, sobre personajes, autor, contenido y mensajes, tanto explícitos como implícitos. Cuando digo subjetivo es que cada uno va a tener su punto de vista, ¿no? Cada uno va a tener su análisis, entonces por eso es subjetivo, porque cada uno va a ver de acuerdo al contexto en el que vive. Entonces, de acuerdo a eso va a sacar su punto crítico, ¿ya? Entonces, jóvenes, la lectura crítica también pues consiste en el ejercicio de elaboración de argumentos. O sea, vas a dar argumentos para poder sustentar opiniones relativas con la actuación de personajes, acontecimientos, mensajes o tipo de texto empleado. La lectura crítica o la comprensión crítica, jóvenes, estaba también vinculado como elaboración de un ensayo. Dar una idea y dar argumentos sólidos y válidos para que tu idea sea mayor o que tenga mayor relevancia o importancia. Entonces, ese es un nivel de comprensión crítico. Muy bien. Entonces, prosigamos. A ver, vayamos. Tenemos pues, jóvenes, preguntas sobre puntos de discrepancia de diálogos. ¿Cómo plantear preguntas sobre puntos de discrepancia? Preguntas de nivel crítico, ¿no? Entonces ahí está. Por ejemplo, punto de discrepancia. Vamos a tener un punto de discrepancia o un punto, jóvenes,
donde los datos no van a coincidir. Entonces, aquí llamamos punto de discrepancia. Jóvenes, el punto de discrepancia es la discusión, es la divergencia, es la discordia, es la disputa, ¿ya? De opiniones o disputa en opiniones entre dos o más, ¿qué cosa? Interlocutores. En torno todo esto, pues, a una idea o un tema. ¿Ya? Entonces, es el punto de discusión, es la pelea, pues. Ahí está. El punto de discusión, divergencia o discordia en opiniones entre dos o más interlocutores en torno a un determinado tema. Ese es un punto de discrepancia. Por ejemplo, ¿no? Podemos decir la torimaquia. Unos van a estar de acuerdo con las corridas de toros y otros van a estar en contra de las corridas de toros. Entonces ahí, ¿no? De la torimaquia va a crear un punto de discrepancia, un punto de pelea, un punto de discordia. Y de ahí va a salir pues las opiniones de los interlocutores. Ese es el punto de discrepancia. Bueno, entonces, a eso son preguntas sobre el punto de discrepancia en diálogos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Así se denomina, dice, el desacuerdo o una, en todo caso, disputa o pelea por una acción o por una opinión. Por ejemplo, la discusión o la discrepancia política es normal, pero no lleguemos a llegar a faltar el respeto o falta de respeto. Existe una discrepancia en el seno de la familia respecto a qué hacer con el dinero. Siempre va a haber esa discusión. O la posible contratación del polémico jugador generó discrepancias en la comisión directiva del club. Entonces, jóvenes, la discrepancia es la pelea, no es la disputa. ¿Ya? Entonces, más o menos así se va a dominar, ¿no? Un punto de discrepancia. Entonces, también, jóvenes, tenemos que tener, pues, mucho cuidado con todo eso. A ver, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos el punto de coincidencia. ¿Qué es el punto de coincidencia? Es todo lo contrario de discrepancia. Si discrepancia va a ser pelea, lucha, divergencia, discordia o una discusión, ¿no? En torno a un tema, dos o más interlocutores, acá en dos o más interlocutores no va a haber, no va a haber lucha, no va a haber discordia o disputa, sino va a haber coincidencia, van a coincidir en ideas. O sea, es un punto de acuerdo. O también de idea, pues, que comparten los interlocutores. Punto de acuerdo de idea, que comparten los interlocutores. Dice. La idea de coincidencia, pues, jóvenes, también se utiliza para referirse al hecho de compartir un cierto pensamiento o un determinado modo de proceder. O sea, dos o más interlocutores van a compartir pensamiento o idea o un tema. Entonces, en punto de discrepancia, puedo decir que uno está a favor de la torimaquia como uno está en contra. Pero en punto de coincidencia puedo decir que dos personas van a estar en contra del torimaquia. Y obviamente ambos van a tener argumentos sólidos y sustentables para decir no por qué están en contra. Entonces, ese, jóvenes, es pues el punto de coincidencia. Entonces, no hay que olvidar. El punto de discrepancia es la discordia, la disputa, en el cambio el punto de coincidencia es el acuerdo entre dos o más interlocutores. Entonces, ahí está. Tuvimos por esa parte. Ideas que refuerzan. ¿De qué tratan las ideas que refuerzan? Bueno, se debe elegir una idea adicional que mediante su contenido apoye o sustente la tesis del autor. O sea, jóvenes, cuando nosotros vamos a tener argumentos, ¿no? Para poder defender una postura crítica, cuando vayamos a tener argumentos, tenemos que reforzarnos con ideas que apoyen a nuestros argumentos, que fundamenten más, que den más base, ¿no? A nuestros argumentos. Entonces, al dar más base a nuestros argumentos, todo lo que decimos se va a tomar con más seriedad. Entonces, esas son ideas pues que refuerzan, son ideas adicionales que apoyen la tesis del autor o la idea del autor. Mejores ideas que debilitan. Es hallar o proponer una idea que refute eficazmente al texto base. Entonces, jóvenes,
Esa es pues una idea que debilita, ¿no? Al igual que va a haber una idea que va a sustentar, que va en todo caso a fortalecer nuestra idea, va a haber otras ideas pues que van a debilitar nuestro conocimiento, nuestra forma de pensar. Entonces ahí está. Tener en cuenta que, jóvenes, una opinión debilita, refuerza pero muy poco, ¿ya? Una opinión debilita. Un hecho debilita. El hecho es más importante que una opinión, refuerza más que cualquier opinión. Un estudio científico debilita, refuerza más que un hecho simple también, ¿ya no? Una idea argumentada debilita, pero refuerza más que una simple afirmación. Entonces, ahí está, jóvenes. Tenemos que tener en cuenta cuál argumenta, cuál debilita y cuál refuerza para nosotros también tener en cuenta eso. A ver, texto dice, Lucía, te dice, ¿ah? Cuando una mujer es violada, sufre un trauma de por vida, dice. ¿Qué derechos, es mi pregunta, puede conservar aquel que ha vejado a una mujer inocente? Ninguno. Por lo tanto, propongo la pena de muerte para estos execrables sujetos, sea por el abuso de una menor de edad o de una mayor de edad. No importa quién sea, las mujeres deben ser protegidas de esos monstruos. La pena de muerte debe ser lenta, mediante la silla eléctrica, con descargas periódicas o se le queme vivo, pero jamás cadena perpetua. Ese es el punto que tiene Lucía, con de acuerdo pues a, en todo caso, castigos o pena a los violadores. ¿Qué está diciendo Lucía? ¿Cuál es su idea de Lucía, jóvenes? Pues la idea de Lucía es la pena de muerte. Entonces, además de la pena de muerte, está pidiendo que se hagan unas descargas eléctricas progresivamente o que se le queme vivo. Entonces, ahí está. Pero jamás una cadena perpetua, sino una cadena de muerte o una pena de muerte, ¿no? Ahí está. Una pena de muerte. Pero Fernanda, ¿no? Va a tener otra opinión. Y vamos a ver en qué ideas coinciden y en qué ideas no. Te dice, lo que propones es animal. Es violador si bien ha cometido una bestialidad. No tiene por qué sufrir una pena inhumana. La pena de muerte es un castigo que no solo incluye el dolor de la muerte lenta, también es la angustia de los días de espera para la condena. Tú eres realmente infrahumano. Lo mejor que se puede hacer es condenarlo a cadena perpetua, para que con los años se le queden de vida trate de arrepentirse y expíe su culpa. Que le quedan de vida, trate de arrepentirse y expíe su culpa. Bueno, aquí, en ese texto, jóvenes, tenemos que buscar punto número uno. Por ejemplo, el punto de discrepancia. El punto de discrepancia es la pelea, la disputa que van a tener ellos dos. ¿Y cuál es el punto de discrepancia? La violación. Entonces, la pena de violación. Uno está pidiendo frente a la violación la pena de muerte, pero otro dice que la cadena perpetua. Es la condena que se da al violador. Ese es el punto de discrepancia. La condena que se debe dar a un violador. Ahí está. ¿Cuál es el punto de coincidencia? El punto de coincidencia es el castigo que se le debe dar. Ambos coinciden que tanto al violador se le debe castigar, impunar algo, que esto no quede impune, ¿no? Entonces, ambos coinciden. Ese es el punto de coincidencia. Ideas que refuerzan, pues en Lucía puede argumentar o ha argumentado, ¿no? Eh, que deben ser pues penas violentas por ser algo execrable, ¿no? En cambio Fernanda argumenta o usa ideas que refuerzan que la pena de muerte es algo infrahumano o inhumano. Ahí está. ¿Jóvenes? Entonces también, ojo, vamos a encontrar pues las ideas que debilitan en ambos textos. Entonces acá preguntamos. ¿Cuál es el punto de discrepancia? O según el texto, nos comunican jóvenes, ¿cuál es el punto de discrepancia?
la silla eléctrica como el mejor castigo para el violador. B. La piedad ante el sufrimiento de saberse condenado a pena de muerte. C. La pena de muerte con descargas eléctricas o el ser quemado vivo como castigo a un violador. D. El trauma de una mujer como justificación para la pena de muerte de un violador. E. La mejor pena para un violador. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta correcta? Bueno, en la pregunta número uno, pues jóvenes, el punto de discordia o discrepancia de opiniones entre los interlocutores es en torno a la mejor condena para un violador. Esta idea se afirma en la opción E, la mejor pena para un violador. Entonces, ¿cuál es la pena para un violador? Uno está diciendo que debe ser la pena de muerte y otro la cadena perpetua. Ese es el punto de discrepancia. En la pregunta número 2, ¿qué te dice? ¿Qué argumento, de ser cierto, reforzaría la opinión de Lucía? De Lucía, que está pidiendo la pena de muerte. La aplicación de pena de muerte por cualquiera de sus modalidades. Según el Departamento Federal de algunos estados, la pena de muerte ha disminuido los crímenes, incluyendo las violaciones. Disculpe, los crímenes más atroces del planeta en toda su historia se han cometido contra las mujeres. D. La vida de todo ser humano está por encima de cualquier deseo de venganza. En las tribus de África las vejaciones se resolvían por medio de la emasculación. Ahora, ¿cuál vendría a ser la respuesta correcta? Respecto a la pregunta 2, pues jóvenes, se conoce que Lucía aprueba la pena máxima en caso de violaciones a menores o adultas. En ese sentido, la alternativa B ayuda a sostener su postura y argumento central. ¿Ya? Entonces, es la alternativa B. Según el Departamento Federal de algunos estados, la pena de muerte ha disminuido los crímenes, incluyendo las violaciones. Entonces, eso, pues jóvenes, reforzaría, ¿no?, el argumento de Lucía. Alternativa B. Dice, ¿qué argumento, de ser cierto, reforzaría la opinión de Fernando? A. La aplicación de pena de muerte como solución final contra los violadores. B. Los derechos humanos de la ONU imposibilitan la práctica universal de la pena de muerte. C. Ningún país en el mundo practica la pena de muerte contra los timadores. D. Las penas para el violador varían según la edad de la mujer agraviada. Lo manifiesta un distinguido feminista. El respecto a la vida no tiene un fundamento sólido en algunas sociedades. Bueno, pues a la última, disculpen, a la penúltima interrogante, jóvenes, le corresponde la opción B, puesto que refuerza a Fernando, quien aboga por la vida, sin embargo debilita la postura de la primera interlocutora. O sea que los derechos humanos y la ONU imposibilitan la práctica universal.